Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, vamos a conversar como todas las semanas con Domingo Alberto Rangel en su segmento Al Derecho y al Revés. Domingo, creo que al derecho y al revés anda el mundo. Unos dicen que el calentamiento global, que sí hay que defender tales o cuales cosas, pues para que de alguna manera no nos sigamos contaminando y perdamos la calidad de vida, que hay que hacer aportes de tal o cual naturaleza, que hay que acabar con los combustibles fósiles, pero eso está como 50 años luz todavía. No obstante, quienes dicen ser defensores de esas propuestas de las Naciones Unidas, como por ejemplo Venezuela, está desmantelando toda la zona selvática, buscando oro y buscando todos los minerales allá en Bolívar y en Amazonas, y en otros países pasa igual, ¿no? O sea, ¿cómo conjugar estas iniciativas políticas de algunos gobiernos con respecto a esos postulados? Porque incumplen las normas, pero al mismo tiempo dicen que tienen la solución. Bueno, gracias. Yo veo las Naciones Unidas la sede de la gran hipocresía mundial. Entonces, ahí se han ido colocando mejores hipócritas del planeta, desde los que luchan por los derechos humanos a los que luchan contra la contaminación. Y entonces uno ve en todos lados, no solo el gobierno nuestro, que es un gran contaminador, sino los que han estado pintando cuadros famosos y pegándose con cola. Esa gente está financiada y los abogados que los defienden los pagan unas herederas millonarias, y los abuelos hicieron con el automóvil automotor. Claro. Por ejemplo, ahí empieza la hipocresía. Y la otra hipocresía es que el presidente Maduro haya ido, como comentábamos, a Egipto, a ofrecer otras ideas para combatir el calentamiento global. Bueno, pero es que, un momentico, lo único que ha hecho Maduro para que esté menos contaminado Venezuela es el empobrecimiento nacional, que evidentemente la gente usa muchísimo menos el automóvil, aunque es un automóvil que contamina más porque es viejo y se lleva pocas veces al taller y le piratean. Luego, el hecho del arco minero. En el arco minero no es solo el gobierno y que paguen impuestos, es que ahí cada quien hace lo que le da la gana. Ahí se han privatizado desde la prostitución hasta el derecho a sacar esto, a esclavizar a los indígenas. Exacto. Hay miles de cosas. Y ahí aparece el ELN como si ellos fueran integrantes no solo de nuestra nación, sino de ese territorio. Sí. Entonces, ahí también hay hipocresía. Y la otra hipocresía es que aquí hay un Ministerio del Ambiente desde la época del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, hacía casi 50, más de 50 años. Más de 50, sí, correcto. Y mira, se ha contaminado bárbaramente. Y se ha deforestado indiscriminadamente también. Indiscriminadamente, cuando hay países, por ejemplo los nórdicos, que han dado ejemplo, incluso Canadá también, que es nórdico, por supuesto, de cómo se pueden manejar los bosques de pinos, los bosques de otras maderas, y sin que se acaben industrialmente. Aquí no, aquí entramos a saco y escondido, porque además como está prohibido, hay que hacer tratos con los malandros de la Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Entonces, esa hipocresía cae también en el país. Fíjate que esta semana la hipocresía nacional se cebó en el Colegio Humboldt. Sí. Para los que no nos conocen, o no conocen bien a Venezuela, Caracas, el Colegio Humboldt tiene 138 años de fundado.
En toda su historia jamás había fallecido un alumno, trágicamente, por supuesto. Y cae un niño, porque desde hace muchas décadas, eso no es de ahora, el sitio de recreo de los niños de kinder era en la azotea, que la acondicionaron más o menos, les pusieron una caja de arena para que jugaran como gatitos, y los niñitos se montaron sobre una carabolla, esas que había antes de vidrio, empezaron a brincar y se fueron para abajo. Se descubrió la maestra, evidentemente. ¿Hay alguna responsabilidad del colegio? Evidentemente, y tan la hay que fue el colegio el que pagó hasta la inhumación o la cremación del cuerpo del niño y los gastos médicos. Pero de ahí a que el fiscal general de la Nación haya no solo tomado cartas en el asunto, porque tiene que tomarlas, hay que investigar, eso es obvio, pero que haya puesto un fiscal de su confianza para que termine acusando no a la maestra que estaba ahí, sino a la coordinadora del colegio y a la directora de homicidio culposo. Oye, homicidio culposo, por Dios. Homicidio culposo si yo tengo un revólver de unos niños por ahí, lo dejo en una mesa y me voy a jugar dominó y de repente un tiro suena y Dios mío, se mató un niñito. Exacto. Eso es homicidio culposo. O si ando corriendo rascado en un carro y me llevo a alguien por delante, o me choco con otro carro, ese carro pisa una persona. Es que prácticamente cuando usan esa calificación están insinuando que la funcionaria del colegio lo empujó en todo caso. Oye, pero si el niño se cayó solo. Porque premeditó que muriera el niño. Es una bolsería. Sí. Porque con ese mismo argumento que el fiscal hace para... el fiscal venezolano se maneja por Twitter. Y como eso se volvió tendencia una mañana, ahí está, pues está montada en la cresta de la ola, porque en Venezuela las campañas electorales nunca terminan. Esa es una especie de maldición que tenemos. Sí. Entonces el funcionario, en vez de estar tratando de hacerlo bien, está tratando de pantallar para salir en la prensa. Y ahí entró el fiscal. Ahora, con ese mismo argumento, se puede acusar en la Corte Internacional o en un tribunal de aquí para empezar a llenar el expediente al presidente Maduro por cada muerte de venezolano en el Dairién. Pero eso no, según ese fiscal, eso no. Y según yo también, no. Porque en Estados Unidos tampoco nadie acusó a Donald Trump. Cuando hace unos años, evidentemente por motivos racistas, hay casos, la policía en estados donde el gobernador era republicano y el alcalde también de la ciudad, mataron a algunos afrodescendientes o negros, como los quieran llamar hoy en día, la hipocresía mundial. Ahora, ¿por qué? Porque las responsabilidades son individuales. Claro. Los únicos que no tienen responsabilidad en realidad son los militares, porque reciben órdenes y las cumplen. Exacto. Pero los civiles no. Ahora, en ese mismo caso del colegio y la hipocresía del colegio, que se parece a la de un presidente que va a hablar del ambiente en un país que está desvencijado, es el colegio Humboldt. Porque ahí no había una sociedad de padres y representantes que dijeran, no, mire, es peligroso poner a los niños ahí arriba, o esa carabolla, pónganle una especie de reja para que no se monten. No, eso no. Y el Ministerio de Educación, que aquí tú vas a montar un colegio y te revisa hasta la sangre a ver si la tienes pura, de revolucionario. Y las escuelas públicas que están destartaladas, a más no decir... Allí pues cualquier cosa que ocurra, estoy seguro que el fiscal los va a exceptuar de responsabilidad. Porque pero es público. Es una tragedia, porque en una escuela pública de esas destartaladas, sin posetas, sin agua, sin luz a veces, o con poco menos pupitres que niños, en esas escuelas, que no son la mayoría, pero sí hay algunas así. Pero de hecho se están violando los derechos humanos de los niños en ese tipo de escuelas destartaladas. Bueno, y si llega alguien y viola a un niño, ¿qué ha ocurrido? ¿es culpa del director? Ajá. Por Dios.
Entonces, aquí tenemos que volver a la sensatez. Y una de las sensateces es que el señor, porque por ejemplo, el argumento de Maduro tiene derecho a argumentar, pues puede decir, mire, me tienen sancionado, me han acabado la economía, nosotros no hemos podido implementar nada con respecto a cuidar el ambiente, pero vamos a estar pendientes de lo que va a pasar aquí, pero vamos a tratar de implementar. Bueno, está bien. Hasta ahí, maravilloso. Lo que pasa, Domingo, es que si Maduro acepta eso, está reconociendo las acusaciones que se le están haciendo de que su gobierno ha sido incompetente en muchísimas áreas: seguridad interna, seguridad militar, seguridad del ambiente. Bueno, algo que dicen los chavistas es que con Chávez se vivía mejor. Pero, ojo, también se puede decir que con Carlos Andrés Pérez uno se vivía mejor, y se puede decir que con Pérez Jiménez se vivía mejor, y se puede decir que con el general Gómez también. Una cosa es decirlo, otra cosa es demostrarlo en la práctica. Bueno, que se puede demostrar. Lo que pasa, hermano, es que el petróleo es lo que ha permitido que el general Gómez pusiera orden, empezar a crear el Estado venezolano. Este Estado es hijo de Gómez, no es de Bolívar, eso es mentira. Sí. Ni siquiera de Páez o de Guzmán Blanco, eso no es verdad. O que Pérez Jiménez, que le sopló la flauta y se había acabado la guerra en Europa, el lugar del mundo más civilizado, el continente más civilizado, tenía gente paupérrima muriéndose de hambre, y vino aquí a Venezuela aterrada a trabajar. Así es. Y lo hicieron bien, cambiaron muchas de nuestras costumbres, en otras se adaptaron, pero yo creo que esa inmigración fue muy positiva para Venezuela. El primer gobierno de Carlos Andrés Pérez también, pues le subió el precio del barril de petróleo, más o menos $3 el barril a 14, y encima le prestaron dinero. Porque ya en ese momento la Reserva Federal Americana estaba creando dinero de la nada, inorgánico, como dicen los economistas. Sí. Ahí es donde empezó. Entonces ese dinero de la nada se lo prestaron a estos países que no tenían ningún proyecto ni nada, y bueno, montaron un plan de becas para sacar gente para afuera, etcétera, etcétera. Ojo, con Chávez vino una bonanza aquí en Venezuela, que también se copió de las cosas que habían hecho Adey Copey y el puntofijismo. Aquí mandaron gente a estudiar afuera. ¿Qué se hicieron? Se quedaron afuera mucho. Sí. Aquí mandaban corredores a estudiar motocross, corredores inexistentes, pues nunca habían participado en una carrera, pero había periodistas bandidos que le hacían un currículo deportivo y él lo aceptaba. Rafael Ramírez patrocinó a más de uno. ¿Cómo no? El único que tenía que haber patrocinado, ni siquiera él, la industria venezolana privada, era Pastor Maldonado, que no fue campeón mundial porque lo dejaron madurar como 3 o 4 años, y sabes que a ese nivel tú pierdes 3 o 4 años y ya no quedas de primero, pero con un pedazo de carro y con un pedazo de equipo que no tenía de grandes mecánicos ni cosas, logró ganar un gran premio. Eso es una heroicidad de Pastor. Pastor fue el mejor piloto de Venezuela, pero era chavista, era demasiado rojo rojito, y lo había agarrado Rafael Ramírez. Ahora, Rafael Ramírez, así como financió a Pastor Maldonado, financió un gentío que no servía para medio. Así es. Entonces, no, quebrantaron, Domingo, los lineamientos del plan de becas Gran Mariscal y Ayacucho, que sí cumplió una función importante desde el punto de vista de la formación de talentos para la gobernanza, sobre todo. Claro. Ahora, como no había planes, el Gran Mariscal de Ayacucho graduó a alguna gente afuera, a lo mejor con las mejores carreras, las que se necesitaban, y regresaron a crear más burocracia. Porque lo que creció no fue la productividad o la producción de Venezuela. Lo que creció en esos años fue la burocracia. Hasta llegar a que, por cierto, no ha decrecido,
Porque aquí el estilo es que si no hay dinero, le pagas 4 lochas simbólicas. Hay funcionarios que ganan $3 al mes y cosas así, pero no los obligas ni siquiera a ir a trabajar. No, la convocas todas las semanas a un meeting diferente y ya cumplieron con la jornada laboral. Y ya está, y como ese día van, se divierten, bailan, le dan alguna cañita y alguna comida, no es feliz. Y le dicen firma aquí, firma es. aquí para estar seguro que asististe. Ahora, como estamos hablando tú y yo, deberían estar hablando al menos uno de los candidatos a presidente, incluyendo a Maduro. Sí. Porque esos son los verdaderos problemas, y entonces habría que ver cómo se gradúan desde el más importante hasta el que es menos y empezar a ponerle plazo para resolverlo. Exacto. Uno que yo siempre señalo es la falta del poder judicial, del sistema de justicia. Aquí todos los tribunales están sepultados bajo toneladas de papel. Tienen 10.000 casos, 20.000 casos, 5.000 casos. Y eso que han sacado gente, pero meten al mismo tiempo. Ahora, tú sabes lo que yo observo, Domingo, que no hemos llegado al grado de desarrollo todavía donde para que alguien aspire a un cargo público debe por lo menos tener determinados atributos y un historial comprobable en cuanto, al menos en rectitud y en desempeño, así lo haya hecho en el sector privado, pero no lo tienen, son puros improvisados, puros piratas. Y como decíamos antes, pues firma aquí y tienes un cargo y mantente ahí hasta que tú puedas, porque mientras votes por mí, yo te sostengo en el puesto, ¿no? Te apoyo en esa idea y además eso llevaría a que la función pública sea vista en parte como un honor y en parte como un reto que tiene que cumplir el funcionario. Exacto. Pero aquí no, aquí yo veo en las oficinas que uno de los sitios de reunión es el bebedero de agua, cuando había bebederos de agua. Cuando había, sí. Y se reunían ahí a hablar peste del jefe o el último juego de Caracas Magallanes, cosas así. No, y al menos había, Domingo, yo me recuerdo de unos escalafones, bueno, mira, oficinista 1, pero tú tenías que cumplir con ciertos requisitos, hacer un curso, demostrar un poquito de más conocimiento del que hasta ahora has demostrado y proponer fórmulas valederas para la administración pública para que mejore el servicio frente a terceros. O sea, pero algo que propusieras te podía permitir que valieras un poco más. Pero es que no, es que van escalando hasta llegar a ser ministros, pero jamás han hecho nada favorable que se pueda demostrar, pues. Y cuando uno conversa con esa gente que debería tener cierto nivel, porque un director general de un ministerio es alguien que maneja un área de la sociedad, de la economía, importante y en todo el país. Exacto. Y entonces uno conversa y son unos idiotas. Bueno. Eso sí, son muy jalamecates del jefe. Sí. Se cuidan como tú no tienes idea. Seguro. Una de las cosas que me duele de la desaparición física de Mariclén Stelling, sí, es que Mariclén fue gran amiga mía y era una de las pocas personas con que se podía trabajar, conversar y hablar, siendo chavista, y era chavista. Sí. Chavista. No, y ahí hizo una gran labor en la Universidad Católica Andrés Bello, sin duda alguna, a lo largo de todo su historial pedagógico, ¿no? No, y crítica, un programa de José Vicente Rangel con ella, cuando José Vicente, porque ella era del grupo de José Vicente, le preguntan que cómo veía la campaña electoral, era de Chávez contra creo que Rosales, y la respuesta de Mariclén fue muy violenta, no contestó más, porque se quedaba bastante, pero iba a decir. No, que fue la vez que Chávez llamó en cadena nacional ladrón a Rosales. Independientemente que no sea tú, si lo es porque tú no lo demuestras y lo pones preso, pues. Exacto, pero entonces José Vicente le dijo, de ambos lados, contestó Mariclén. Y José Vicente le dijo, pero dame un ejemplo del lado nuestro. Carajo, sobran. Entonces le digo, bueno, te voy a dar uno. Eso de decir que vas a pulverizar al adversario, eso es violencia.
Exacto. Marie Claire era una persona con la cual se podía conversar, porque cada vez aquí hay un método, procedimiento, no sé cómo llamarlo, para estupidizar y acabar con la agenda de discusión. Entonces va a llegar un momento en que la gente nada más habla, si son hombres, del trasero y el delantero de las mujeres, si son mujeres, de lo largo del miembro del hombre, y de fútbol, béisbol y basquetbol. Sí. Entonces tú comprenderás que un país así, ¿por qué lo hace? Porque lo normal de uno es hablar de esos temas. Vamos a ver, no voy a decir que es que yo soy santo ni mucho menos. No. Pero el que se pone en posición de dirigente o el que se pone de verdad a dirigir algo, tiene que llevar la masa por otros caminos. Claro, exacto. ¿Cree que es el norte? Exactamente. Pero no aleccionan, todo lo contrario, aleccionan en sentido contrario, en volver a la gente más violenta, en volver a la gente agresiva, en volver a la gente grosera y en volver a la gente sin vergüenza. Exacto, floja. Sí. A mi casa vinieron hace 2 noches, 2 por su lado, cada uno, 2 precandidatos o candidatos presidenciales. Uno que venía al chavismo, no lo voy a mencionar porque robó mucho, un ladroncito este. Y entonces, como no me conoce realmente, me dijo que dijera yo por mi boca lo que quería. Y le dije, yo lo que quiero es que tú no llegues a ganar una elección. Se lo dije en mi casa. Ya de entrada te está poniendo condiciones de que te parezcas a él. Exacto, es que tú y yo no somos iguales. Para nada. Perdóname, tú puedes ser el mejor hombre de la tierra y yo el peor, pero no somos iguales. Y el otro, el que lo conozco, que no tiene ni para ser jefe civil, llega y me dice que va a hacer un evento, que por qué yo no coordino una mesa. Y le digo, ¿una mesa de qué? Bueno, lo que tú quieras. De lo que yo quiera. Lo que yo quiero es no ir a eso. Ya está. Entonces, imagínate qué clase de personajes se lanzan de candidatos presidenciales. Sí, ese es el problema que tenemos. Y no tienen el menor diagnóstico del país, el diagnóstico real. No es que no conocen al país, es que no conocen al país, empezando por ahí. Pues tú le preguntas dónde queda Chivacoy y no lo saben. No, de verdad. Ni la historia, ni la geografía, y tampoco saben un poco del mundo. No, menos, mucho menos. Ni de la economía, y eso pasa en todos lados. Mira, Fede Cámara sigue protestando porque se abrieron más o menos las fronteras y los colombianos nos venden y nosotros no le compramos. Bueno, un momentito. Perdón, nosotros le compramos. No tenemos nada que venderle. No, o la calidad de nuestros productos no es la mejor, o no es lo que ellos quieren, o es muy caro, o sí. Las 3 cosas. Así es. Y hablando de Colombia, ¿tú crees que Petro le habló claro a Maduro como correspondía? Porque le dijo en su cara que los guardias nacionales son unos vagabundos y que por eso el problema de la frontera no se podrá solucionar si eso no se aborda. Y Maduro como que se hizo el sordo, ¿no? Yo creo que lo que hicieron fue hablar como 2 diplomáticos más que como 2 jefes de Estado. Sí. Porque es verdad, la administración colombiana exige que se resuelvan una serie de problemas entre Venezuela y Colombia. Y como el que le pusieron de contraparte fue el señor Bernal, porque es gobernador. Eso te iba a decir. Te imaginarás el nivel que pudiera tener esas conversaciones. Entonces vinieron completos para acá y no llegaron a nada, sino un canto a la bandera, pues todo quedó igual. Igual, sí. Lo único que viene un vuelo para acá y otro para allá, pero la Conviasa, que está sancionada, Colombia sigue con la política de las sanciones, porque por Colombia no va a cambiar. No, y fíjate que en el interín, Domingo, un día antes de que Petro se fuera para Venezuela, el embajador de los Estados Unidos en Colombia le reiteró
que el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial o como sea, no es el tipo de gobierno que América Latina. Violador, exacto, violador de derechos humanos. Bueno, entonces en ese estado no se puede arreglar. Ahora, Fede Cámara, en vez de estar pidiendo una imbecilidad, que es que nos compren a nosotros lo que nosotros le compramos a ellos, eso equivale a que yo entre a un supermercado y le diga al portugués, dueño de la cadena del supermercado, mire, yo estoy gastando aquí tantos dólares, me tiene que comprar a mí la misma cantidad. No, y que ya no son portugueses, Domingo, ya son árabes los dueños de los supermercados. Sí, eso también es cierto. Bueno, entonces, árabe o portugués, eso no existe, eso es casi como volver al trueque. Entonces, de Cámara lo que tendría que haber dicho a los señores colombianos, bueno, ¿qué creen ustedes que nosotros les podemos pedir? Bueno, nosotros vamos a encargarnos de averiguar y entregarle una serie de productos donde todavía tenemos algunas ventajas competitivas. No, decirle, mira, vamos a negociar por catálogos, estos son mis productos, estos son los tuyos. Yo de los tuyos escojo este y de los tuyos no me gusta este y me gusta este y punto. Claro. Yo nunca he visto las grandes economías del mundo, a pesar de que políticamente obligan a tener ventajas en tratados binacionales, decirle a los mexicanos, mire, yo les compro tanto, ustedes tienen que comprarnos a Estados Unidos, ¿cuánto? O Alemania con Francia. Claro. Pero es que esa experiencia la tuvimos con Mercosur, cuando se creó Mercosur, que Chávez pretendía poner condiciones, le dijeron, pero es que Venezuela no está en capacidad de proporcionarnos ni esto, ni esto, ni aquello. Y en consecuencia lo tuvieron marginado hasta el final. Es que nosotros nunca debimos entrar en Mercosur. Por eso. Eso fue una necesidad de Chávez. Como si fue correcto salirse del Pacto Andino, porque el Pacto Andino había compartimentado la economía de estos países y le había entregado el monopolio a grupos, algunas cosas. Yo recuerdo la imbecilidad del Pacto Andino, que había declarado que el camión tipo no sé qué, porque además de eso sí, tipificaron todo lo que se podía producir según ellos, lo iban a hacer en Bolivia. Uh-huh. Ay, santa cachucha, si Bolivia no hacía ni tornillos. Ahí no hay ni mecánico para bicicleta, chico. Entonces, el que fue inteligente en eso fue Pinochet, que se salió y le fue bien a Chile. Exacto. Mira, y hablando de ese tema, para ir cerrando el programa, que nos quedan 7 minutos, ese regreso que le plantea Petro a Maduro para que vuelva a la Comunidad Andina de Naciones, y Maduro al mismo tiempo compra la idea y anda pregonando pues que va a volver. O sea, ¿tú ves viable eso en esta circunstancia en que estamos económicamente en Venezuela? Salvo que sea para pedir real, en todo caso, para pedir crédito. Es que no lo creo, porque lo que yo he conversado con algunos funcionarios altos del gobierno, en la oposición piensan que no se va a dar, pero no dan razones de por qué. El gobierno te dice por qué. Te dice que si ellos vuelven ahí, eso es lo que ellos piensan, los van a derrocar. Y ponen el ejemplo de Cuba, a quien estaba gobernando todavía Hugo Chávez. La OEA le dijo que no tenía nada que cobrarle, que lo dejaran tranquilo, que volviera, y no volvió. Y no vuelve. Para nada. Sí. Para nada, porque la OEA, sobre todo en manos de este señor que la está manejando, se ha convertido en una bodega. No es que fuera muy respetable la OEA, porque la OEA permitió, sobre todo Estados Unidos, las miles y una cosas, porque en el fondo es el problema de quién paga. Las Naciones Unidas están en Nueva York, ese edificio lo pagan los Estados Unidos, lo mantienen los Estados Unidos, le dan seguridad a los Estados Unidos. Y van a ir a maldecir a Estados Unidos. Sí. Fíjate qué incongruencia. Y la OEA es igual o peor. Claro. Además, yo creo que la OEA no quiere que se resuelva eso, porque mientras tanto ellos tienen el fantomático gobierno del señor Guaidó sentado ahí, que está amarrado a esa silla
¿cómo es que se llama? El embajador, Tarre. Tarre Briceño. Sí, para tener un pasaporte como embajador, que se lo habrá hecho él mismo, me imagino. Entonces, ahí hay mucho negocito todavía, porque recuerda que aunque monómeros se los quitaron finalmente, les queda Silvio, y Silvio lo está administrando un consejo que puso un tribunal americano, donde no está metido la garra ni de Guaidó, ni de Vecchio, ni ninguno de esos malandrines que en mala hora. Sí, una junta ad hoc, que ahora parece que en las conversaciones que se van a tener en México a partir de la próxima semana, ya el punto de honor no es Alex Saab, sino Citgo. Que le permitan al gobierno y a la oposición en simultáneo nombrar una junta ad hoc, o ad hoc. Pero es que el verdadero punto de honor, ¿tú sabes cuál es? Nicolás Maduro. Uh-huh. Porque sobre él lo que pasa es que es un tribunal americano que puso una recompensa, creo que 15 millones, $1,5 millones, un dineral. Sí. Y ese es el verdadero. Por eso estos viajes que hace el presidente Maduro a Egipto, aquí no se sabía hasta que llegó allá. Hasta que llegó allá, sí, exacto. Y me comentan que el avión fue escoltado por parte de la Fuerza Aérea nuestra y la brasileña hasta llegar al África, y de África cogió para arriba. Pero qué raro que todavía, pero todavía con Bolsonaro al frente del gobierno. Si estuviera Lula ya dando órdenes. No, pero ya ese gobierno, mira, Bolsonaro no está tampoco, Bolsonaro está negociando. Claro. Pero digo, la escolta de la Fuerza Aérea brasilera para Maduro rumbo a Egipto, o sea, vendría por órdenes de meterse por el Caribe, que tenían que pasar por territorio americano. Ah, ok. Ya. Ahora, fíjate otra cosa interesante de eso de Bolsonaro. Ellos están negociando. Es lo mismo que el caso de Rusia. Rusia tranca la salida de buques con alimentos de las naciones, registrados por las Naciones Unidas, que vienen de Ucrania y van para el mundo. Pero enseguida echó para atrás. ¿No? Echó para atrás, es que negoció, Putin negoció. Sí. Y el mismo día anterior a que Putin liberara la salida del estrecho ese de Bósforo, enseguida Turquía volvió a vetar la entrada a la OTAN de Ucrania, de Finlandia y de Suecia. Sí. Diciendo que son países terroristas. Sí. Porque tienen unos kurdos allá metidos. Y enseguida Putin entonces soltó la cosa. Eso es una negociación, porque lo que le venía a Europa era más hambruna de la que ya está pasando. No, sí, Oye, sí. en Polonia las colas que se están armando de camiones, porque abrieron nuevamente las minas de carbón, a pesar de que van a Egipto a hablar del calentamiento global. Sí. Las tuvieron que abrir y los camiones pasan hasta 15 días en cola para poder cargar y llevar y vender. Y en los países nórdicos están talando árboles, como este año en la peladera en que vive el mundo no deben haber comprado tantos pinos navideños, los están talando, los pasan por un aserradero, los mezclan con alguna cosa y están haciendo unas bolitas para calentar en las chimeneas en diciembre. O sea que estamos terminando con un punto que va en contrasentido con los planteamientos de la preservación del ambiente, porque si están deforestando para hacer carbón, para poder darse energía en esa zona del mundo, definitivamente, o sea, no encaja la argumentación que va a hacer Maduro en Egipto. No, estamos volviendo a la Edad Media, que fue lo que yo alerté en toda la pandemia, en el año 2020, en principios de año. Aquí vamos a una nueva Edad Media, donde va a haber unos grandes ricos y el resto sobreviviendo. Bueno, de todos modos, el tema estuvo muy bueno. Yo creo que lo tratamos en distintos aspectos y distintos enfoques. Fuimos desde el Estado Bolívar hasta Polonia.
Y creo que está claro pues que aquí lo que hay es una pantomima universal increíble en varias formas de lucha, pero que al mismo tiempo todos propenden a lo mismo, a que seguimos en las tablas. Pero seguimos en la tabla y no podemos caer en desesperación ni desesperar. No, la lucha hay que mantenerla por las vías convencionales, pues, no hay duda. Primero porque el hombre más malo, la mujer más mala, si existe, te puede ayudar. Así Y es. el hombre más bueno o la mujer más buena, si existe, te puede dar una patada en la espinilla en un momento dado. Así es. Y en Así es. segundo término, yo por experiencia de amigos que tengo, que son muy ricos, algunos son unos amargados. Oye, yo no me cambiaría por ellos, pero ni un día. Y también conozco algunos pobres que son muy felices. Sí. Ojo, no estoy haciendo una oda a la pobreza, No, porque el capitalismo es el que ha creado riqueza suficiente para que el mundo cambie. El mundo medieval, los reyes tenían 5 pares de zapatos y eran reyes. Ahora, bueno, 5 pares de zapatos puede tener mucha más gente. ahora se miden por los relojes y por las pulseras. Exactamente. Las que exhiben los chavistas a diestra y siniestra. Pero mira, Domingo, de todos modos, la semana que viene, bueno, volvemos a estar al derecho y al revés aquí a través de Radio Victoria. Vamos a ver qué payasadas hacen para nosotros contarla por esta... Exactamente, vamos a estar pendientes. Un abrazo, Domingo. Un abrazo, nos Un vemos. abrazo y suerte. Nos vemos el próximo fin de Gracias. semana. Gracias. Okay. Sin fronteras, sin barreras, la insular, Radio Victoria. Somos Noticias Radio Victoria, un equipo de periodistas y profesionales certificados para la comunicación del día a día. Noticias Radio Victoria. Ojo con eso TV, porque la información tiene distintos ángulos. Escúchanos de lunes a viernes por nuestras emisoras aliadas. Estamos en Instagram, @Ojo con eso TV.